Buenas tardes, queridos hermanos de habla hispana, de nuevo aquí en una nueva entrega sobre el Apocalipsis. Saludamos al padre Pablo García Beck. Hola, padre, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy ¿Todo bien, bien? Laura. Muy Muy bien, bien. Laura. Le cedo la palabra. Bueno, antes de comenzar, voy a desentrañar el quinto sello del Apocalipsis. Quisiera comenzar, pues, siempre rezando esa oración que María nos entregó para estos últimos tiempos, en la cual, pues, pedimos ese nuevo Pentecostés que depurará esta Babilonia, esta gran Babilonia, y transfigurará toda la faz de la tierra en un cielo nuevo, una tierra nueva, en una nueva Jerusalén, en el reinado eucarístico, en el reino de la divina voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Muy bien, padre, pues con la intercesión, con la omnipotencia suplicante de nuestra Madre y la ayuda del Espíritu Santo, comenzamos con este quinto sello del libro del Apocalipsis, de este hermoso libro, a la vez misterioso, y concretamente dentro del libro del Apocalipsis, del libro de los sellos. Así es. Pero para poder entender este quinto sello, tenemos que mirar dos sellos anteriores, que son el primero y concretamente el segundo sello. Recordamos que en el primer sello aparecía un caballo blanco con un jinete portando una corona, es el Rey de Reyes, con su pueblo, con su iglesia, con su cuerpo místico. Y a continuación aparecía en el segundo sello un caballo rojo, con un jinete portando una espada. Recordábamos que era en contraposición al primer caballo, es el pueblo con el cual, o los hombres con los cuales Satanás hace alianza para, de alguna manera, en su soberbia, hacer fracasar los planes de Dios. Recordábamos que ese pueblo o ese antipueblo de Dios, esa antiiglesia, liderada por ese jinete del segundo sello, que blande una espada, es un pueblo que durante mucho tiempo ha estado, es la simiente de Satanás, es la simiente del diablo, de los cuales ya el mismo Jesús hace muchas referencias en los evangelios, llamando sobre todo al fariseísmo, ¿no? A los fariseos, como simplemente les llama así, sois hijos del padre del homicida, del padre de la mentira. Pues bien, es por todos conocido que la masonería, pues ella misma, ¿no? Se considera como descendiente no de Adán, sino de Caín, de Caín. Pues bien, durante siglos, el segundo caballo ha estado estructurando instituciones y organismos políticos mundiales, internacionales, para enfrentarse y derrotar al primer caballo con su primer jinete. Son, ya lo decía, ya lo comentábamos en vídeos anteriores, ese tan conocido ya Club Bilderberg,
Ujú. esa Sociedad Fabiana, el Club Rotary, la Orden de la Calavera y de los Huesos, la Comisión Trilateral, la Tabla Redonda, etcétera, etcétera, etcétera. La misma Organización Mundial de las Naciones Unidas es una hidra con múltiples cabezas, que todas tienen sus raíces allí en las logias masónicas. Se podría decir que han tejido como una gran tela de araña, ¿verdad, padre? Así es. Y no olvidemos que la masonería, con esa colosal tela de araña que ya ha implantado lentamente, pero durante muchos siglos ya está, la tenemos ya ante nuestros ojos, no olvidemos que ellos adoran, veneran a Lucifer, al cual consideran el principio del bien. Y a su vez consideran a nuestro Señor, nuestro Dios, como principio del mal. Ya sé que esto suena como un poco absurdo, ¿no? Que hayan dos principios. Eso es maniqueísmo, ¿no? Uno bueno y otro malo. Solamente puede haber un Dios, obviamente. Y otra cosa es que las criaturas, como Lucifer, por propia voluntad, decidieron decirle al bien supremo, Ujú. no te serviré, frente al fiat de María. Pues esos son los dos lemas. El primer caballo es el fiat. El segundo caballo rojo, color del diablo, es no te serviré. Y hoy vamos a ver eso en qué se concreta. En qué se concreta el no te serviré y el fiat de María. No olvidemos que hace ya 2000 años el no te serviré, Satanás con todos los ángeles caídos que decidieron pues adherirse a su rebeldía y afrentar a la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la omnipotencia divina, crucificaron al Dios hecho hombre, a Jesús, creyendo en su soberbia que podían vencer al Creador, al Todopoderoso, al Altísimo. Sabemos que efectivamente pues no fue así. Jesús resucitó del sepulcro, lo que celebramos en la Pascua. Por eso Él es el primogénito entre los muertos. Es el que estuvo muerto, pero está vivo, es el viviente. Este hecho es lo capital de nuestra fe y, y Él es la cabeza del cuerpo místico. Y hoy vamos a ver cómo, al igual que la cabeza, su cuerpo tiene que seguir sus pasos. Ujú. Nos llamamos cristianos, otros Cristos, y por tanto también tenemos que configurarnos con el crucificado y mucho más todo su pueblo, ese caballo blanco, ¿no? También tiene que ser también lavado, tiene que completar lo que falta a la pasión De del Cristo. Señor. Ujú. Pues yo creo que ya sin más preámbulos podemos pasar a proclamar este quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantenían. Y gritaban con voz potente: ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin vengar nuestra sangre de los habitantes de la tierra? A cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que tuvieran paciencia todavía un poco, hasta que se completase el número de sus compañeros y hermanos, que iban a ser martirizados igual que ellos. Bueno, yo pienso que lo primero que tenemos que matizar eh, es que obviamente las almas ya bienaventuradas
porque un mártir automáticamente sabemos que está en el cielo, no tiene por qué pasar por el purgatorio. Un mártir no está pidiendo literalmente venganza, porque un mártir está ya totalmente configurado con Cristo, y Cristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Lo que están pidiendo en esa plegaria, en el trono de Dios, es justamente que se haga ya realidad esa justicia, ese reino de justicia, ese reino de verdad. Porque hasta ahora parece que, claro, el mal es el que vence, el mal hace mucho ruido. El demonio es el padre de la agitación. Entonces están solicitando y de alguna manera también intercediendo por nosotros, que como iglesia militante pues estamos recibiendo pues eso, bofetones a derecha y izquierda. Sí, más que un venganza no es venganza, es que están deseando el triunfo pleno de Jesucristo resucitado. Así es, que se haga realidad, que se visualice ese triunfo que tuvo lugar con su primera venida en la Pascua, con su pasión, que se visualice, que se haga visible ese reino. Porque aún de momento estamos visualizando los últimos coletazos del gran dragón, pero aún no saboreamos en toda su hermosura, belleza, esplendor, ese reino de gracia, ese reino de vida. De hecho, los mártires lo que están pidiendo no es ni más ni menos que el mismo deseo de Dios. Ellos expresan el mismo deseo de Dios, de que ya Ah, sea pronto el triunfo. sí, Dios tiene un plan y ya lo manifestó desde el primer libro del Génesis, las primeras páginas. Cuando Dios crea a Adán y Eva y los establece en el paraíso, en el jardín de Edén, porque el hombre en su necedad prefirió escuchar la voz de la serpiente a la voz de Dios, pues claro, perdió esa gracia, pero inmediatamente Dios no nos dejó a nuestra suerte, sino ya dibujó el plan, lo bosquejó y dijo: pongo hostilidades entre ti, refiriéndose a Satanás, Ujú. y la mujer. Entre tu descendencia, o sea, la simiente, el fermento del maligno, y pongo entre ti y la mujer, o sea, es entre tu descendencia y la suya. Es decir, entre los verdaderos siervos y servidores de María. La descendencia de la mujer es de esa mujer vestida del sol del Apocalipsis, que dio a luz a Jesucristo y que nos va a dar a luz también de una forma sobrenatural, de una forma espiritual, para el reino de los cielos y, cómo no, pues en esta generación, a los que tengan que ser pobladores de ese reinado eucarístico, de ese reino del fiat divino, de esa nueva Jerusalén. Luego también en el texto sagrado yo por lo menos entiendo y queda como muy claro que los mártires son muy conscientes de que su sangre no se derrama en vano, que se va a pedir, o sea, ellos hablan de vengar la sangre, no es una venganza como nosotros la entendemos, ¿no? De vengar a los enemigos, porque todos sabemos que nosotros como cristianos hemos de amar a nuestros enemigos, pero sí que son conscientes de que su sangre no cae en balde. De hecho, estoy pensando ahora en la imagen de la película de La Pasión de Cristo, cómo la Santísima Virgen recogía toda la sangre de su hijo. Y en ese recoger de la madre toda la sangre de su hijo, yo creo que también está representada cómo ella recoge toda esa sangre de los mártires que no cae en balde, que, que,
cuántas gracias no habremos recibido y recibiremos gracias a ellos, ¿no? Sí, no olvidemos que un mártir es un testigo. ¿Un testigo de qué? De Cristo. Pero ese es testigo no por propia fuerza, sino porque un mártir ha sido revestido de la fuerza del Espíritu Santo, porque él ha dicho fiat. ¿Fiat a qué? Al cuerpo, a la sangre, al alma y a la divinidad del Manuel, Dios con nosotros, ahí en la Eucaristía. Un mártir es uno que se ha alimentado de la sangre de Cristo, del cuerpo de Cristo, y por tanto en la Eucaristía se ha hecho consanguíneo con la sangre de nuestro Redentor, y por tanto, siendo consanguíneo con la precisísima sangre, luego ha dado ese gran testimonio, ese fiat, y con la fuerza del Espíritu Santo ha sido testigo, ha derramado también sangre, pero no solamente su sangre, sino también la sangre que recorre sus venas cada vez que comulgamos en la Santa Eucaristía. Pienso yo, hay un testimonio muy precioso al respecto de un gran profesor de Sagrada Escritura, un dominico, el padre Salguero, que si eres tan amable de compartirlo. Claro que sí, padre. Él decía, los mártires, degollados como el cordero, son considerados como holocaustos ofrecidos a Dios, porque el martirio es un verdadero sacrificio soportado por amor de Cristo. Los mártires son, por este motivo, los verdaderos seguidores de Jesús, el mejor cortejo que Jesucristo glorioso puede tener en el cielo. Qué hermosas palabras realmente. Yo creo que ahí está dicho todo. Así es, padre. ¿Y cómo serán los mártires del final, del fin de los tiempos? ¿Cómo serán? Pues Porque se habla de quiénes son esos que vienen de la gran tribulación. por eso alguien podría decir, bueno, siempre ha habido persecuciones en la iglesia, siempre ha habido martirio en la iglesia. ¿Qué es lo que diferencia este quinto sello a otros momentos históricos de la iglesia? Justamente eso, la cantidad, el número de personas, de almas eucarísticas, almas marianas, que van a decir con la fuerza de Dios, con el dedo de Dios, van a decir fiat, frente a ese caballo rojo, con esa simiente roja, esa simiente de Satanás, el no te serviré, y lo vemos, que ha constituido una civilización sin Dios y quiere constituir, implantar un nuevo orden mundial, claro, el orden de Lucifer, pero no del Santísimo Sacramento del altar. Multitud inmensa, innumerable, que nadie podría contar, esos que vienen de la gran tribulación. Es decir, va a ser tal la cantidad, el número, que ya de esa cantidad por sí va a constituir, por su magnitud, un sello. Esa magnitud que va a ser cualitativamente diferente a la de otros periodos, pues también, en la cual la Iglesia pues, ha sido perseguida simplemente por vivir la verdad. Sí, estos mártires del fin de los tiempos, de la gran tribulación, serán, por eso, como dice usted, constituyen un sello porque serán, eh, eh, por decirlo de alguna manera, algo excepcional tanto en cantidad como en calidad, podríamos decir, ¿no? Sí, yo pienso que han habido, a lo largo de la historia de la Iglesia, han habido persecuciones, pero han habido también, bueno, por la debilidad humana está ahí, ¿no? Y por esa debilidad, por ese temor, pues algunos pues no han dado el do de pecho. Solamente en toda la historia de la Iglesia ha habido un solo caso en el cual la persecución
fue cualitativamente deslumbrante. De hecho, San Juan Pablo II estaba asombrado de que en esa persecución que hubo a principios del siglo pasado en España, con la República en contra de española, en contra de la Iglesia Católica, persiguiéndola ferozmente, simplemente porque odian el Evangelio. De los 10.000 mártires que hubieron en esa persecución, ninguno, no se sabe el caso de nadie que haya apostatado de su fe por miedo al martirio. Es el único caso. Es el único caso, es un caso único en la historia. Y es cierto que Juan Pablo II estaba verdaderamente sobrecogido por el testimonio de ellos, y también cuando leía cada caso, cada martirio, estaba realmente impresionadísimo. Fue una persecución atroz, encarnizada, podemos decir cada cosa y cada detalle que muchos no podrían creerlo. Les sacaban los ojos, los quemaban vivos, y no hay ni un solo testimonio de negación a Jesús realmente, y muchos de ellos eran niños, eran adolescentes novicios. Muchos piensan que fue solo en la guerra civil. No, no, no. Ya empezó en el 34 con los mártires de Turón, unos seminaristas jovencísimos. Y después de escuchar y de leer el testimonio de estos mártires, se ve que solamente pudo ser con la fuerza del Espíritu Santo. Y también, si se investigan las vidas de ellos antes, por el testimonio, Padre. Eso, que también lo dice el quinto sello. El quinto sello, hay un momento que dice que fueron degollados en el altar por causa de la palabra de Dios, obviamente, y del testimonio que mantenían. Si ellos no hubieran mantenido anteriormente ese testimonio, no habrían luego no habrían podido tener la fuerza del martirio. Es decir, había una coherencia de vida en ellos. Y eran almas muy sencillas, porque a veces ellos decían, entre los jovencitos, entre los novicios, decían, pero ¿por qué nos persiguen? Dice, es porque están a favor de los pobres, los comunistas, y entonces quieren matarnos, pero no sé por qué. Y decían ellos, pero si yo soy hijo de agricultor o soy hijo de... Es decir, eran muchos, venían de clases muy pobres y dieron un testimonio impresionante. Yo desde aquí, de verdad, eh, encomiendo mucho que se lean las actas de los mártires de lo que ocurrió de la Guerra Civil Española, porque nos puede dar una idea de lo que nos va a llegar, ¿verdad, padre? Como un signo anticipado de lo que podemos llegar Sí, a vivir. sí, efectivamente. Pienso que en esta gran persecución que, que vamos a vivir, en estos últimos coletazos del gran dragón, un tiempo muy breve, veremos esa cantidad de, de mártires, pero también veremos cómo, al igual como ocurrió en España en el siglo pasado, no habrá ninguna defección de la fe. Eso va a ser el gran signo de este quinto sello, su cantidad y ese constatar que, no, como, que ninguno apostatará de la fe por miedo al martirio. Y eso es lo que va a constituir, por esa cualidad tanto cuantitativa como cualitativa, el que se construya este quinto sello. Así es, y usted habla de un plazo breve, es decir, el tiempo está en manos de Dios. Él es el que decide cuánto tiempo, y que será un tiempo breve. Claro, es que no hay que tener muy en cuenta que para entender este quinto sello hay que tener un patrón, un modelo profético que es patrón de este quinto sello. Clarísimamente es el mártir del Gólgota. Él tuvo también la hora, la hora de las tinieblas, pero no fue una hora y un tiempo que Satanás eligió, estuvo dentro de los designios divinos.
Llegó la hora porque Dios la permitió, pues estaba dentro de sus designios, dentro de sus planes, ni antes ni después, y duró lo que duró. No olvidemos que todo se desarrolló rapidísimamente. Si recordamos, Jesús entró triunfante en Jerusalén el domingo de Ramos, y a continuación, inmediatamente, con muchísima rapidez se desarrollan los acontecimientos que le llevan a Getsemaní, le llevan al Sanedrín y le llevan al Calvario, al Gólgota, a la crucifixión. Todo ocurrió rapidísimamente. Y también ahora, cuando vivamos también la hora de las tinieblas, en este final de los últimos tiempos, el cuerpo místico de Cristo, siguiendo los pasos de nuestro Señor, también vivirá pues lo mismo que Cristo vivió. Será también crucificada y luego también y morirá en la cruz también. Pero Sí, repito que será un tiempo muy breve. tiempo breve y un tiempo en el que Jesús es el que controla la situación. Hombre, claro, porque el Señor es el Señor de la historia, es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Por tanto, Él es el que lleva el reloj profético. Él es el que lleva los hilos. En el fondo, todas las actuaciones, aunque sean martiriales, que realice este caballo rojo en contra del caballo blanco, son actuaciones permisivas por Dios, en las cuales pues veremos lo inaudito como de lo aparentemente fracaso, ¿Acaso? porque llegará, veremos cómo veremos la muerte de, como si estuviera muerta la Iglesia Católica, como si no existiera. Veremos como a pesar de ver lo que vemos, pues eso no será realidad. Veremos también como inmediatamente tendrá lugar el domingo de resurrección del pueblo de la alianza nueva y eterna. Y todo eso será gracias a María. Ella es la que pisa la cabeza de la serpiente. Se me ocurre, padre, que nosotros, con lo que me estaba comentando, no hemos de desear que venga pronto el reino, ese reinado, ¿no? Ese reinado eucarístico, ese pronto triunfo del corazón de María, que será el triunfo de su Hijo Jesús. Pero una cosa es desear que venga ese reino y otra cosa es desear ir al reino. Nosotros tenemos que desear la voluntad de Dios en nosotros, porque si lo que Dios quiere es el martirio, hemos de ser conscientes de que eso es un don. No debemos desear ni ser mártires, ni desear entrar en el reino, debemos desear que venga pronto el reino, pero debemos desear que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Si es martirio, es un don. Si es el reinado, es un don. Si es morir como víctima, pues lo que Dios quiera también, ¿verdad, Padre? Lo importante es que dentro del cuerpo místico cumplamos esa voluntad de Dios. Bueno, aquí creo que cabe matizar una cosa. Todo, y cuando digo todo, es todos, el linaje de la mujer vestida del sol, van a ser mártires. Y cuando digo todos, son todos. Otra cosa es si ese martirio será cruento al estilo de Jesús o incruento al estilo del corazón doloroso de María. Pero todos vamos a ser mártires, cruentos o incruentos. Y eso es un don solamente del Espíritu Santo. Es un don que tenemos que pedir cada día, que a pesar de las circunstancias, ser fieles, fidelidad al Señor, para no ser apóstatas. Porque los apóstatas, junto con todos los inicuos,
en la gran tribulación, en la gran purificación que se va a vivir al final de los últimos tiempos, van a ser barridos de la faz de la tierra. Entonces, para mantenerse, para tener ese don de la fortaleza, hay que estar muy asentado en la fe. Por eso es muy importante tener una vida de oración auténtica, rezo del Santo Rosario, comunión eucarística, si puede ser todos los días, mejor, pero al menos, como no, el domingo, el día del Señor. Una confesión frecuente para no estar almacenando ninguna suciedad interior, porque eso no lleva a tener claridad. Obviamente también ir ya el cuerpo, ir ya moldeándolo, ¿no? Por ejemplo, con el ayuno de a pan y agua de los miércoles y los viernes. Y cómo no, para saber discernir los signos de los tiempos, pues una lectura de la palabra de Dios. Muy importante. Alguno podría preguntar, bueno, pero ¿es ahora el tiempo del quinto sello? Sí, pero ¿en qué podemos, por qué podemos afirmar esto? Bueno, Decía el sacerdote Alfred Wickenhauser que es inminente un periodo de graves persecuciones en que se derrama mucha sangre. Padre, ya muchos místicos, ahora lo veremos, han hablado de esa inminencia, ¿no? ¿Usted en qué periodo cree que estamos de la pasión de Cristo? Si yo le dijera Jueves Santo, Viernes Santo, ¿es realmente inminente? yo pienso que, como te he dicho antes, que la pasión de la Iglesia tiene un modelo profético, que es la pasión de nuestro Señor. Si recordamos, antes de ser clavado vivo en el madero, ahí en el Gólgota, antes vivió un vía crucis por la supuesta ciudad santa, Jerusalén. Antes de ese vía crucis, él fue llevado ante el Sanedrín, las autoridades, y fue calumniado, injuriado, abofeteado ahí en el Sanedrín, en ese falso juicio del mundo contra Dios. Y ahora podemos contemplar cómo el vicario de Cristo, actualmente es el Papa Francisco, por todos los medios de comunicación, no es que esté recibiendo felicitaciones, está siendo muy perseguido, muy injuriado, muy escupido, En las redes ¿verdad? sociales y lo más triste dentro de de los que se llaman católicos, ¿verdad, padre? Claro, el Sanedrín, Ujú, que es poseedor de la verdad ujú. y que ellos mismos se han autoconstituido como los dueños y señores de la verdad. Y esto ya lo vemos ahora, como, repito, como el vicario de Cristo está de alguna manera reviviendo el Sanedrín de Jesús. Pero no olvidemos, como he dicho antes, que la pasión de Cristo ocurrió rapidísimamente, que todo fue Ujú. en nada, en 1 o 2 días, en pocas horas, en el fondo. Pues lo mismo va a ocurrir ahora. Eh, Al mismo tiempo que toda la humanidad, y nosotros también, que formamos parte de esta humanidad, vamos a vivir la gran tribulación, y de eso ya hablábamos en el tercer sello y el cuarto sello, nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos una particularidad dentro de esa gran tribulación que vamos a vivir, que es la pasión de la Iglesia, el Viernes Santo del cuerpo místico de Cristo, que eso es el quinto sello. Y ya la Virgen lo lleva anunciándolo ya casi 2 siglos. Y ahí tenemos el testimonio de Santa Catalina Labouré, la
a través de ella, ¿no? La Virgen nos entregó la medalla milagrosa. Y a ella le entregó un breve mensaje. Y ella le dijo, y dice, hija mía, será despreciada la cruz y el corazón de mi hijo será otra vez traspasado, correrá la sangre. Y pocos años después, también en Francia, la hija primogénita de la Iglesia, Nuestra Señora, la reina de los profetas, la profetisa de los últimos tiempos, en la Salet lo volvió a... Dice, la sangre correrá por todas partes, las iglesias serán cerradas o profanadas, los sacerdotes y religiosos serán perseguidos, se les hará morir y morir de una muerte cruel. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, porque por un tiempo la iglesia será entregada a grandes persecuciones. Esta será la hora de las tinieblas. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso. Y Ana María Talli veía el Vaticano rodeado de llamas, de arriba abajo. Así es. María, como Madre nuestra, Madre de la Iglesia, nos va anunciando poco a poco la inminencia de la apertura, diría mejor dicho, del quinto sello del Apocalipsis. Esto fue en el siglo XIX, pero en el siglo XX también la Virgen en Fátima ofreció a los pastorcitos una imagen profética del quinto sello, que es el llamado tercera parte del secreto de Fátima. Así es, sí. Escribieron en 1917, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centelleando, emitía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha, dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con voz fuerte, penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque, con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y del mismo modo murieron uno tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres, de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Es curioso, padre, que el Papa Francisco en Fátima, yo no sé si con intención o porque se le escapó de una forma inconsciente, yo no lo sé, él se llamó a sí mismo el obispo vestido de blanco. Sí, es cierto. Cuando fue al centenario de Fátima, él se autodenominó el obispo vestido de blanco. Bueno, lo importante no es si el obispo vestido de blanco será el Papa Francisco o será su sucesor. Lo que sí que es cierto es que podremos decir que ya estamos
bueno, de una forma palpable viviendo el Viernes Santo del cuerpo místico de Cristo, en el momento en que el Papa sea martirizado, ¿sí? Al igual como sea muerto, al igual como lo fue Jesucristo. Y parecerá, al igual como fue con Jesús, que venció el diablo. De hecho, a continuación, después de la muerte del Santo Padre, surgirá el trono de la bestia, surgirá el reino, el breve reinado del anticristo. Pero repito que todo esto es apariencia. La victoria siempre es de Dios. Y la que vence es la mujer vestida del sol. Y por tanto, pronto vendrá a continuación ese domingo de resurrección del pueblo de Dios. Esta imagen de que la Iglesia, como su Maestro, como su Señor, vivirá la pasión, está muy bien recogida en las revelaciones a Monseñor Ottavio Michelini, en la que el Señor le decía, dice, Satanás maniobró de forma que provocase a través de los sacerdotes del templo, de los escribas y fariseos, mi condena a muerte. Y dice, hoy la estrategia con la que actúa es la misma. Prepara en la sombra conjuras y complots que llevarán a mi cuerpo místico al desgarramiento, como sucedió con mi cuerpo físico. Habrá de nuevo derramamiento de sangre, porque no nos equivoquemos, ahora este nuevo orden mundial nos asusta porque va hacia un control de la humanidad, nos está implantando la ideología de género, ha implantado casi obligatoriamente en todos los países el aborto. Son atrocidades, pero no nos engañemos, detrás de lo que va es de la eliminación del cristianismo. Eso es lo que realmente pretende. Sí, porque la masonería adora, venera y sirve a Lucifer, que para ellos es el principio del bien. Y que Jesucristo, el Dios cristiano, es el principio del mal. Por tanto, hay que borrarlo, eliminarlo. Por tanto, nos van a crucificar a nosotros porque somos aquellos que mantenemos el testimonio de Jesús, vivimos o intentamos vivir con nuestras pobrezas, con nuestras limitaciones, la voluntad de Dios, la ley de Dios, y claro, y eso va en contra de la ley de Satanás, de Lucifer, que es ideología de género, el aborto, que es, en el fondo es la antítesis del santo sacrificio, de la Santa Misa, etcétera, etcétera. Estamos viviendo un momento único en la historia de la humanidad. Es un momento único porque estamos en el final de los últimos tiempos. Los últimos tiempos comenzaron justamente, bueno, unos dicen que si con la natividad de nuestro Señor, si con la resurrección de nuestro Señor, si con Pentecostés, y ahí comenzaron los últimos tiempos. Es la última hora de las tinieblas. Y ahora, tal y como María nos está indicando, señalando, y también vamos viendo cómo se van desplegando y abriéndose los sellos, estamos ya al final, en el último estertor de esos últimos tiempos, que no es el fin del mundo, sino es el final de una época para que se inicie a otra nueva época, una era de paz. Y para quien lo dude, el Papa Juan Pablo II lo tenía muy claro, ¿verdad, padre? Sí, él la llamaba, esa era de paz, la llamaba la nueva civilización del amor, en la que habrá un solo rebaño, uno. Es decir, no habrá ni budistas, ni musulmanes, ni hinduistas, ni protestantes. Era muy consciente del tiempo en el que vivimos, es decir, decía, estamos ante la confrontación histórica más grande que la humanidad haya tenido.
Esto para los que dudan, tanto sacerdotes como laicos, de que estamos en el fin de los tiempos. Dice, estamos ante la confrontación histórica más grande que la humanidad haya tenido. Estamos ante la contienda final entre la iglesia y la antiiglesia, el evangelio y el antievangelio. O sea, no es que yo opine, que el otro opine o que este sacerdote opine que estamos en el fin de los tiempos. No, no, es que lo dijo Juan Pablo II. Y añadió, esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia. Es un reto que la iglesia entera tiene que aceptar. Claro, el gran reto es aceptar, como he dicho antes, la cruz, una cruz gloriosa, porque repito que todos vamos a ser mártires, todos, cruentos o incruentos, pero aquí nadie, se escapa nadie. Y escaparse es justamente perder la vida, en el sentido de que es apostatar, y por tanto eso no tiene, los apóstatas no tienen ningún futuro. Y ya en el año 93 al sacerdote Esteban Gobi, ya la Santísima Virgen le dijo que esta persecución era inminente, Así con lo es. cual han pasado ya 27 años. Está claro que no sabemos el tiempo ni la hora, eso solo Dios lo sabe, pero nos estamos acercando cada vez más. Sí, y es que además cuando abramos los ojos a esta realidad del quinto sello, como he dicho antes, va a ocurrir todo muy rápido, de una forma vertiginosa. Y, y bueno, repito que eso forma parte de los planes de Dios. Veremos cómo efectivamente tantos profetas como San Juan Bosco, como esta mujer, esta gran estigmatizada Teresa Musco, vieron cómo el Vaticano era destruido y ondeaba la bandera del caballo rojo. San Maximiliano Kolbe también. También, efectivamente. Sí, 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 sí. Y parecerá todo perdido, como lo fue el Viernes Santo. Y el sábado, y viviremos un sábado santo, una iglesia en sepulcro, como si no existiéramos. Será ese tiempo en el cual pues parecerá que este nuevo orden mundial, liderado por el anticristo, es el vencedor. Como si el mal hubiera vencido, como si las tinieblas fueran las vencedoras, como si Lucifer tuviera la última palabra. Pero bueno, eso sabemos que no es así, ni será así. Sí, sí. Y actualmente tenemos místicos que tienen Nil Hostal e Imprimatur, como por ejemplo ahora los mencionaremos, Agustín del Divino Corazón, colombiano, fundador también del movimiento reparador mariano. La Santísima Virgen en el 2011 le dijo, hijos queridísimos, preparaos, porque vendrá una encarnizada persecución sobre todos aquellos que profesen públicamente el nombre de Cristo, sobre todos aquellos que lleven vida sacramental, vida delineada por los principios evangélicos, sobre todos aquellos que profesen amor por mí, amor por la Madre de Dios y Madre vuestra. Ya dice, hijos míos, preparaos. Esto es lo que yo creo que es más importante ahora para nosotros. De hecho, la Santísima Virgen, la Gospa, en Medjugorje, no hace más que insistir en preparaos, conversión, orad, orad, conversión. Ya no, yo no sé cómo no se cansa de nosotros, Padre. Bueno, insiste porque realmente nadie puede decir que, bueno, ya estoy preparado para lo que venga. Es algo que está por encima de nuestras fuerzas, es algo que nos desborda, porque repito que dentro de la gran tribulación, una tribulación que nunca ha habido en la historia de la humanidad y que nunca volverá a haber, nosotros, además, como añadidura, tendremos, viviremos el Viernes Santo de la Iglesia. ¿Y Y quién desencadenará esta persecución? pues el homicida siempre es el Satanás que utiliza a los hombres para derrocar
vencer. Me refería a que, bueno, ahí hay discusiones, hay un nuevo orden mundial, utilizará a los hombres, pero hay uno, ¿no? Hay uno en concreto que se alzará, que se levantará. Sí, es esa figura que llamamos el anticristo, que estará acompañada por otra bestia, que llamamos el falso profeta. Padre, dentro de en la misma Sagrada Escritura y en multitud de profecías a lo largo de los 20 siglos de la Iglesia y sobre todo ahora, ¿no? A través de las apariciones marianas y de múltiples profetas y místicos actuales, siempre se ha hablado de dos figuras, el falso profeta y el anticristo. Si fuera tan amable, cuéntenos un poco sobre estas dos figuras que emergerán. Bueno, estas dos figuras no forman parte del quinto sello del cual estamos hablando. Serán dos figuras que aparecerán posteriormente, como podemos ver en la lectura del Apocalipsis. No olvidemos que descabezada la Iglesia, por tanto, de alguna manera eclipsada la luz, el vicario de Cristo es, por así decirlo, es aquel, ¿no?, que lleva, ¿no?, a la humanidad, no solo a los cristianos, sino también a toda la humanidad, aquel que es la luz del mundo. Es aquel que nos acerca el pan de vida. Una vez que tenga lugar, que se realice esa muerte martirial del Papa vestido de blanco, como nos anunciaba la Virgen, en Fátima, pues vendrá junto con él, como no, también, pues una gran cantidad de fieles que darán también la vida, ¿no?, en ese Viernes Santo de la Iglesia. Aparentemente habrá un momento como si no hubiera una autoridad espiritual, moral, ¿no? Que sea el portavoz, por así decirlo, a nivel global, ¿no? Como es actualmente la figura del Papa. Una figura religiosa, ¿no? Porque no existirá. Y posteriormente, ¿no?, pues tal como nos dice el Apocalipsis, aparecerá una bestia, que es el falso profeta, que sin tener ninguna autoridad divina, porque no olvidemos que al vicario de Cristo lo elige el Espíritu Santo, a través de, claro, a través de un colegio de cardenales. Pero aquí no se da este caso. Él, pues, él mismo, ¿no?, se ungirá con la autoridad. Es una figura religiosa, o aparentemente, ¿no?, con aires religiosos, que es llamado falso profeta, y que él es el que de alguna manera presentará a la humanidad pues al hijo de la perdición, al inicuo, al hombre sin ley, que es el anticristo, es el hijo predilecto de Satanás. Pero esto no forma parte del quinto sello. Bueno, en el sentido de que esto no tendrá lugar en el Viernes Santo del cuerpo místico de Cristo. Claro que sí, claro que sí, que cuando estén constituidos estos dos poderes, el del anticristo y el falso profeta, y y se exija esa impostura religiosa que nos habla el catecismo de la Iglesia, que va a implantar el anticristo, se exija adoración explícita a él, como si fuera Dios. Obviamente, todo cristiano que se niegue, ¿no?, a esa adoración, más que adoración, a esa blasfemia, pues va a ser martirizada, ¿no? Pero eso viene posteriormente a la muerte del Papa, sea el Papa Francisco o sea su sucesor. Eso no... Sí, sí, muy bien, padre, pues Por eso viviremos es que a veces lo obviamos. Nos olvidamos que entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección hay un larguísimo sábado. Es la iglesia en sepulcro, una iglesia, claro, estás en sepulcro que estás perseguida. Y de es alguna manera, el tiempo de los refugios.
El llamado tiempo de Efect- es así, se llama tiempo de refugios, pero también es también tiempo de pasión, porque tú públicamente no puedes expresar tu fe. Al contrario, es un tiempo en el cual, como no des tu veneración a la bestia, se te va a pedir la vida. Porque solamente aquellos que estén adheridos no, no a la verdad, sino a la mentira, encarnada por el falso profeta y por el anticristo, aquellos que están adheridos a la mentira, pues tendrán derechos, pues farmacéuticos, derechos hospitalarios, derechos alimenticios, derechos a un cierto bienestar, porque no olvidemos que ese Viernes Santo de la Iglesia tiene lugar dentro de una gran tribulación. Ya lo vimos en el anterior vídeo, una guerra nuclear, una gran hambruna y por tanto una carestía como nunca ha habido, una plaga, epidemias, pestes, y aquellos que no doblen la rodilla ante estas dos figuras, pues no tendrás derecho a nada. Sí, porque en el fondo este nuevo orden mundial, que no es ni más ni menos que la cuna, el trono del anticristo, es decir, se está preparando ese trono para el anticristo, en el fondo no persigue solo al cristianismo, sino algo más, persigue la adoración a sí mismo, la adoración a Lucifer, con lo cual perseguirá no solamente a los cristianos, sino también a los judíos y en última instancia también a los ateos. Les va a obligar a todos a postrarse y adorar a Lucifer. Sí, en el fondo, eh, la bestia no solamente va a martirizar a los cristianos. Nosotros daremos la vida por Cristo, por la fe. Pero no olvidemos que antes de que sea quebrada, pero no rota, la cátedra de Pedro y como tú has dicho, alcen un trono, que no será la cátedra de Pedro, del apóstol Pedro, sino será el trono, el sitial de la bestia, va a tener lugar el gran aviso. El gran aviso, el gran día de la iluminación de las conciencias. Y desde luego muchos hombres y mujeres de buena voluntad, que a lo mejor pues en estos momentos pues no conocen a Cristo, no tienen una vida sacramental. Después del aviso, estos hombres y mujeres de buena voluntad van a tener la luz para saber en su interior que no se debe que adorar a la bestia, al anticristo, porque no es Dios. Y por tanto se negarán para ser fieles a esa voz interior de la conciencia. Gracias, repito, a ese gran día, a ese sexto sello Que que ya veremos. veremos. Sí, y también no olvidemos que Dios, que es bueno y es infinito en su misericordia, posteriormente al aviso va a dejar unas señales. Es el gran milagro, en Garabandal, en Meyugore, incluso también allí donde está, en el Tepeyac, en México. No sé si también en otros lugares del globo terráqueo, ¿no? Habrá también unas señales para afianzar, ¿no? Ese gran día de la iluminación de las conciencias. Muy bien, padre, pues muchísimas gracias porque este sexto sello lo veremos más adelante, Dios mediante. Mm. Y de nuevo agradecerle toda su contribución a esclarecernos mucho lo que todos estos sellos y en concreto este quinto sello, porque yo saco en parte en conclusión que todos estos que hablan de que el Santo Padre, el Papa Francisco, es el falso profeta, aparte de que se han adelantado un montón a los acontecimientos, no es ni más ni menos que una gran ignorancia del Apocalipsis porque tiene que estar el martirio del primero, o sea, suceder el martirio del Papa. O sea, hay muchos hechos antes de la aparición del falso profeta y del anticristo que aún todavía no hemos Claro, visto. Bueno, claro. Y es que, repito, que hasta que no muera el Papa, el vicario de Cristo, no
aparecerá públicamente el falso profeta, ni tampoco el anticristo. Digo públicamente, ya posiblemente ya estén ya, obviamente, claro, urdiendo, ¿no?, sus tramas, el falso profeta con la masonería ¿El eclesiástica. profeta cómo es simbolizado en el Apocalipsis? Bueno, ya no quisiera extenderme, ¿no? Bueno, muy bien, sí, sí. Pero él, por Ya así lo decirlo, veremos más adelante. eh, él es el que lidera la masonería eclesiástica y a su vez el anticristo lidera pues lo que llamamos las logias masónicas, que están todas ellas aglutinadas en el segundo sello, con ese caballo rojo y con todas esas organizaciones, instituciones mundiales que son paramasónicas, que ya las conocemos. Tal vez la más conocida sea el Club Bilderberg, ¿no? Pero hay otras muchas más que son también muy, pues bueno, son simiente del diablo. Muy bien, padre, pues muchas gracias por esta explicación tan esclarecedora. Le pido de nuevo que nos dé su bendición sacerdotal a todos los que estamos, a todas las personas, a mí misma también y a todas las personas que han escuchado su explicación. Muchísimas gracias, padre. Claro que sí. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.